volumen o le subo un poquito más? Sí, se escucha bien, doctora. ¿Se escucha bien? Ok. Entonces, a ver, déjenme ponerle ahí continuo. Y bueno, en esta primera diapositiva lo que quise poner es, pues, digamos que como la mención más antigua del hígado ocurre en la civilización griega, donde nos dicen que el hígado, bueno, ¿se acuerdan de Prometeo que lo habían encadenado y que había un águila que iba y le comía un pedazo del hígado y como el hígado se regenera, entre comillas, o sea, sí hay procesos de regeneración hepática, aunque no siempre. Entonces, Prometeo nunca moría porque el hígado tenía esa capacidad de regeneración. Eh, Ahora, a ver, déjenme ver la que sigue, ahí está. Eh, pero el hígado también tiene la capacidad de no regenerarse y más bien de entrar en este proceso lento, ¿verdad? De destrucción, que es la cirrosis. La palabra cirrosis viene de una etimología griega que es kirros, que significa color pardo. Y digamos que eso lo describió en 1819 la NEC, que nos dice que, bueno, él quiso darle un nombre a esta patología. La definición de la cirrosis en general es una etapa tardía de la cicatrización hepática, que nosotros le decimos fibrosis, producto de muchas formas de enfermedad hepática. Entonces, la cirrosis vendría a ser como un síndrome más que una enfermedad. En 1550 se encuentra la primera descripción de alguna complicación de la cirrosis y que más bien describen el tratamiento de la cirrosis en el papiro de Evers. Y la primera descripción de cirrosis fue por Hipócrates en el siglo V, en que se acuerdan que decía que tenía este sistema en que había cuatro fluidos, ¿no? La flema, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla, y la bilis amarilla provenía del hígado y había enfermedades de la bilis amarilla. Entonces, bueno, esa es la primera, digamos, mención de una enfermedad, de que el hígado enfermaba por muchas causas que vamos a ver, que voy a decirles, porque decirles todas las causas es imposible, y que condicionaba un, una descompensación hepática. La primera descripción de ascitis se hizo en Mesoamérica, déjenme ver, se hizo aquí. En la necrópolis de Jaina, que está en Campeche, se encontraron estas figurillas que datan de 300 a 900 después de Cristo y donde ustedes ven claramente que allí está el paciente con la típica característica de ascitis y la hernia umbilical. Se desconoce cuál sea la causa de eso, pero podría ser algo relacionado tal vez al consumo de bebidas alcohólicas por parte de los, ¿cómo se llama? Pues antiguos pobladores de México. Y en Galeno, en el año 200 después de Cristo, mucho antes de que le pusieran el hígado era la fuente de las venas y eso porque ellos consideraban que el hígado sangraba muy profusamente en las guerras, entonces se le llama fons venarum y en 1719 Morgani describe la primera vez el sangrado por hipertensión portal y fíjense, más de 100 años después, el doctor Sapi describe lo que son las varices esofágicas. Entonces, el conocimiento de las enfermedades hepáticas ha sido un camino lento, pero todos
conocemos a la avena porta y no sabemos por qué le pusieron porta a la avena porta. Pues resulta que la avena porta fue descrita por el doctor Antonio Portal o Antoine Portal, que fue un francés que trabajó en la corte de Luis XV, sí, Luis XV, que fue era el último rey en Francia. Y él describió venas esofágicas y la hemofilia. Entonces, él describió y también la vena porta. Entonces, pues esto es el origen de por qué se llama la vena porta porta y no porque todo el mundo piensa que porque es la puerta del hígado, no, él es porque la describió este doctor. Entonces, eso es bastante interesante. En este artículo del Lancet se llama The Burden of Cirrhosis y que sería como la carga de la cirrosis, ¿sí? Y esta es la carga de la cirrosis que podemos ver aquí, la tasa estandarizada de muertes por cirrosis de 1990 a 1917. Claro, nosotros vemos que digamos, la tasa estandarizada ha bajado un poco, ¿sí? No mucho, ¿sí? Y el número de muertes ha incrementado, como pueden ver. Esto es también por el incremento de la población, ¿sí? Y aquí dice número de muertes, ¿sí? Se calcula que a nivel mundial hay 600,000 muertes por cirrosis en los hombres y aproximadamente no, estas no son 600,000, me equivoco, son un poquito más de 800,000 en hombres y en mujeres aproximadamente aquí sí hay 400,000 muertes por cirrosis. Entonces, pues son muchísimas muertes a nivel mundial. Esto es lo que ya habíamos visto anteriormente. De otra forma, igual esta es cómo se distribuyen las muertes a nivel mundial y pueden ver aquí en donde dice Central Latin America, esa es nuestra región, porque hay otras regiones de América, del continente americano que le ponen Southern Latin American y Tropical Latin America, pero pues esos no somos nosotros, vamos a ponernos que nosotros somos los centrales y esta sería nuestra tasa, ¿sí? La tasa estandarizada por edad, más o menos, déjame regresar, aquí podemos ver que en hombres la mortalidad cae alrededor de los 40 años y en las mujeres, dice aquí, y esto es tomando también a los niños que mueren por cirrosis, ¿sí? Alrededor dice aquí que de los 20 años. Aquí vemos otra tasa otro mapa que cómo se distribuiría la edad estandarizada de las muertes por cirrosis. Y aquí en México podemos ver que nos toca este colorcito que es de 30 a 40, ¿sí? Por 100,000 habitantes. Y está aquí la tasa por 100,000 habitantes también de cirrosis descompensada y nos toca a nosotros esta tasa que está bastante alta, que es de 225 a menos de 250 personas por 100,000 habitantes. Entonces, pues eso es por 100,000 habitantes, pero hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos en México 120 millones de habitantes, entonces hay que multiplicar eso para poder tener la idea de cuál es la tasa, ¿sí? Y aquí está la prevalencia por edad estandarizada, dice, de cirrosis compensada. Y podemos ver que a nosotros nos toca pues casi rojo, como el semáforo, ¿verdad? Que es de 2,500 a menos de 2,750 por 100,000 habitantes. Entonces, esta es una tasa bastante alta, como pueden ver, y es alguna de las tasas más altas del mundo. Creo que solamente aquí competiríamos con países como, creo que debe ser Siria, posiblemente, ¿sí?
y esto es una gran cantidad de personas y bueno, allí no viven muchas, entonces nosotros creo que somos uno de los países que podemos decir que tenemos una de las tasas más altas del mundo en cirrosis compensada. Y bueno, que como ya les había dicho, pues la cirrosis es más bien un síndrome que una enfermedad, aunque la reconocemos como una enfermedad. Entonces aquí viene esta, digamos, gráfica, me pareció muy compleja, pero podemos ver aquí que dice en donde Central Latinoamérica, y esto sí es aproximadamente cierto, porque estas son las causas más frecuentes de enfermedad hepática y esta es la mortalidad. Y entonces dice hepatitis B, y entonces ven ustedes aquí que dice América Central, hombres y mujeres, hepatitis B, y aquí dice 5 y 6%. Y esto sí es cierto, en México hay poca hepatitis B, desconocemos por qué, pero las personas en México no se mueren tanto por hepatitis B. Sin embargo, vean la que dice hepatitis C y entonces sí aquí tenemos el 28% en hombres y el 32% en mujeres. Luego siguen las enfermedades relacionadas al alcohol y aquí tenemos por alcohol 35% en hombres y 37% en mujeres. Y que eso es lo que representaría en todas las cirrosis que tenemos, ¿no? Y en la naranja, la esteatohepatitis no alcohólica, y otra vez ya me perdí, aquí sería el 17 y el 16% de todas las muertes, y todas las otras causas de cirrosis que voy a decir, pero nada más enumerar porque son multitipuchal, es del 13% al 8%. Entonces, esto es cómo se representa la mortalidad por las causas de cirrosis en nuestro país, que esto sí es más o menos algo que sí es cierto, ¿sí? Y aquí a nivel mundial, cómo va variando, ¿verdad? Todo esto dice aquí a nivel mundial es, ay, déjenme ver qué dice aquí. Ay, no, ¿qué hice? Ah, bueno, perdón, ahorita es que no quería que saliera lo de arriba que dice stop sharing, pero bueno, esta es la parte de que vemos cómo la cirrosis a nivel mundial de hepatitis B, de hepatitis C, y luego aquí es la cirrosis por alcohol. Luego aquí la cirrosis por esteatohepatitis, voy a decir metabólica para irme acostumbrando a decir el nombre correcto. Y aquí la de todas las otras causas. Más o menos vamos a decir que 1.350.000 personas posiblemente estén muriendo cada año por cirrosis. Y esto va, la tasa estandarizada, bueno, el número de casos va aumentando y vemos que la tasa estandarizada va disminuyendo por ciertas enfermedades. Por ejemplo, si vemos aquí la cirrosis por hepatitis B y C, vemos un franco descenso, igual que la enfermedad por alcohol. Esa desciende un poquito más paulatina, pero la enfermedad metabólica, como pueden ver aquí, permanece estable. La cirrosis por otras causas también ha disminuido ligeramente. Entonces, aquí hay una diapositiva que está llena de letras. Esto está yo buscando algo que enumerara la mayor parte de las causas de cirrosis. Y bueno, aquí podemos ver la que obviamente es lo más frecuente, las hepatitis virales, la hepatitis B, la hepatitis C, la enfermedad hepática por alcohol, la enfermedad metabólica o la esteatohepatitis, el hígado graso, vamos a decir, la hepatitis autoinmune de seguida de la cirrosis biliar primaria. Y la siguiente causa es la cirrosis biliar secundaria. Y aquí dice asociada a una obstrucción de un conducto biliar de forma crónica. Y esto habitualmente puede ser por dos causas. Puede ser por una causa parasitaria,
que esto puede ser por la estrongiloidosis. A nivel mundial es una de las causas más frecuentes y en México, por gracia de Dios, vamos a decir, no tenemos estrongiloidosis, pero lo que sí tenemos, hepática, lo que sí tenemos son los accidentes de vía biliar, que son las iatrogenias de vía biliar en las cirugías, y esa es una causa muy frecuente de cirrosis, por lo menos la mandaban bastante a nosotros para trasplantar, y es un tipo de trasplante que es horrible. La colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria. Luego sigue hemocromatosis, que no es una causa tan frecuente, pero nosotros sí llegamos a ver hemocromatosis como causa de trasplante en el hospital. La enfermedad de Wilson, que también la llegamos a ver. La deficiencia de alfa-1 antitripsina, esa es también otra causa. Enfermedades de granulomatosis como la sarcoidosis. Las enfermedades de depósito del glucógeno, especialmente la tipo 4. Las enfermedades que son inducidas por medicamentos, en particular aquí se menciona el metrotexate, el alfametildopa que ya está en desuso y la miodarona. La obstrucción al flujo venoso como el Budd-Chiari o la enfermedad veno-oclusiva y la cirrosis cardíaca. Y además hay un titipuchal de enfermedades metabólicas que son hereditarias, como estas enfermedades del depósito de glicógeno, que causan cirrosis. Entre ellas podríamos decir la tirosinemia, sobre todo en niños, hay muchísimas. ¿Y cómo diagnosticamos la cirrosis? Entonces aquí tenemos los métodos no invasivos, que puede ser por el cálculo de APRI o el cálculo de FIB4, que estas son las ecuaciones, ¿sí? Pero que ustedes las pueden encontrar en páginas ya calculadoras que nos hacen esto, que no tenemos que andar sacando las raíces cuadradas o algunas otras cosas un poco más difíciles. Y o la elastografía. La elastografía, que hay varios métodos, pero la más distribuida o la más conocida es la que le llamamos transitoria, pero que es la que es del famoso FibroScan. Y aquí les quiero mostrar que es una guía de interpretación, ¿sí? Entonces aquí ven lo verdecito, pues es la F0, F1, ¿sí? Que es un estado en que el hígado, podemos decir, tiene fibrosis o muy poquita fibrosis. La F2, la F3, que la F3 es la naranjita, esta es la F2, la amarillita, y la F4. Y como pueden ver, dependiendo de la enfermedad, es digamos, la calificación o la dureza hepática. Hay hígados que para considerar cirróticos tienen una mayor puntuación de las kilopascales, como podríamos decir en el alcohol, la F4, F3, F4, vamos a ponerlo en 15.5 o en 17, ya para una F4 total, mientras en la enfermedad hepática por grasa, el hígado graso, podemos tener F4 ya en alrededor de, y si esto sí es cierto, 10.5 kilopascales y bien establecida a través de 12 kilopascales. Entonces, pues sí hay una variabilidad en esta medición, pero depende del tipo de enfermedad, ¿cómo se llama? Cómo podría la interpretación de la medición. Bueno, ahora hay otros conceptos que tenemos que tener en la cirrosis. Uno es la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. Y esto, pues, nosotros vemos ahora sí que caminando por la calle a mucha gente que tiene cirrosis y ni ellos lo saben ni nosotros lo sabemos, ¿sí? Y este concepto se hizo por los hepatólogos principalmente, digamos, de España, de Italia, de Inglaterra y algunos de Estados Unidos, en que dijeron que la cirrosis descompensada son las complicaciones clínicas relacionadas a la aparición de hipertensión portal significativa
Esto es más de 10 milímetros de mercurio del gradiente de presión portal. ¿Y cuál es el gradiente de presión portal? Bueno, esa tal vez no se las vayan a preguntar a ustedes en un examen del POEN y del Consejo, pero esta nos las preguntan a todos los gastroenterólogos, y es la presión en cuña menos la presión libre. Y aquí vemos, esta es la presión en cuña y esta es la presión libre. Puede ser de las suprahepáticas cuando lo medimos a través de ¿cómo se llama? De un catéter que se mete específicamente hacia por la yugular, hacia las suprahepáticas. Medir la hipertensión portal de otra forma es mucho más difícil, porque ¿cómo llegaríamos al hígado? ¿No? ¿Cómo llegaríamos a través de la vena porta? Eso es prácticamente muy difícil, ¿sí? Porque de alguna forma, la forma más rápida es llegar a través de la vena esplénica. Digo de la vena esplénica, de la vena yugular, que sería de la vena cava. Sí, porque de la otra forma estaba pensando, ¿cómo llegaríamos? Sí, alguna vez, hace mucho tiempo, se medía la presión con un catéter que se introducía al vaso, se medía la presión de la vena esplénica, pero eso para medir la hipertensión portal, pero eso es una cosa que yo considero muy arriesgada. Esto es mucho más, digamos, de alguna forma, menos arriesgado para el paciente y sí traduce bien lo que es la hipertensión portal. Entonces, la presión portal normal debe de ser menor de 5 milímetros de mercurio. La hipertensión portal subclínica, que digamos, porque podríamos decir que corresponde hasta la que es la cirrosis compensada, va del 5 al 10 milímetros de mercurio, y de allí en adelante viene una serie de mediciones que se han correlacionado con la hipertensión portal clínicamente significativa, que es ya cuando aparecen estas complicaciones. Primero, como la formación de varices y ascitis por arriba de 10 y el sangrado variceal por arriba de 12, y cuando dice el 20, alto riesgo de hemorragia, o sea, es de hemorragia y de continuar sangrando. Son los pacientes que no les podemos parar la hipertensión portal. Entonces, bueno, aquí importante, la presión en cuña es cuando meten este catéter a través del catéter que van a medir, bueno, esta sonda para medir la presión portal, un manómetro, y lo meten y lo ponen hasta donde ya no dé más paso. Esa es la cuña, ¿sí? Y la presión libre es la presión cuando se retiran, y la presión que está por arriba, ¿sí? Entonces esas son las mediciones. Entonces, bueno, aquí otra forma de ponerle es que la formación de varices y la descompensación ocurren ya cuando tenemos 10 milímetros de mercurio, el sangrado de las varices alrededor del 12, y luego dice aquí muerte antes del fracaso de tratamiento de la mortalidad. Pero yo diría que entre el 16 y el 20 ocurre el fracaso de tratamiento, y por eso allí se presenta la muerte. A lo mejor ya cuando el paciente ha sangrado mucho, bueno, se reduce un poco lo que es la presión portal, y allí en ese es el promedio, el 16 de la muerte. Pero es un, digamos, esto es un continuo, ¿sí? Y bueno, la hipertensión portal, que ya se las contarán mañana, se divide en prehepático, intrahepático y posthepático. El posthepático obviamente es una obstrucción de la vena cava de alguna forma, que puede ser a través de un síndrome de Budd-Chiari, una pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca derecha, y precisamente la insuficiencia cardíaca puede ser una causa de cirrosis también. La regurgitación tricuspidia grave, que es la famosa cirrosis cardíaca, ¿no? Prehepática, la trombosis de la vena porta o la trombosis de la vena esplénica pueden dar hipertensión portal, e intrahepática la vamos a dividir en presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. Y aquí este es un cuadro que les traje porque mañana van a hablar de muchas cosas y tal vez no logren llegar a esto.
pero presinusoidal van a ser alteraciones del desarrollo, la que le llamamos de hipertensión portal no cirrótica o idiopática, enfermedades biliares, oclusión maligna intrahepática de la vena porta, o sea, un tumor invade hacia la vena porta por continuidad, lesiones granulomatosas, la esclerosis hepatoportal, que esto es muy asociado al alcoholismo y algunas toxinas. Sinusoidal, la cirrosis en sí, los depósitos de amiloide en el espacio de Dice, la enfermedad hepática alcohólica no cirrótica temprana y la fibrosis del espacio de Dice, enfermedades infiltrativas también. Y la postsinusoidal, enfermedad venoclusiva, la venopatía central y la patología maligna vascular primaria, o sea, que algún tumor primario que esté en el hígado. Que hay como angiosarcomas primarios del hígado y ese tipo de cosas. Muy raras. Yo, sinceramente, en todos los años que he estado, no he visto esos angiosarcomas del hígado. A lo mejor los oncólogos sí, yo, sinceramente, no lo he visto nunca. Ahora, aquí que dice estas venopatía central, esto también es algo como relacionado, digamos, que nosotros vemos que hay diferencias en la hipertensión portal del hígado graso, de la hepatitis C y de la enfermedad hepática por alcohol. La enfermedad hepática por alcohol produce esta esclerosis hepatoportal que es muy característica e inclusive han hecho moldes de cómo se ve esta esclerosis, es muy impresionante de cómo se ve, digamos, el conjunto de sinusoides normal y cómo se ve la esclerosis hepatoportal. Y digamos que aunque la cirrosis de todas sus causas está como una patología sinusoidal, la venopatía central está muy asociada hacia el hígado metabólico, que es el hígado graso, ¿no? Entonces, sí hay diferencias en cómo se va fibrosando, digamos, tal vez el hígado. Entonces, esto es como nos da un pronóstico de muerte, el estar compensado o el estar descompensado. Y como pueden ver, aquí cuando está el paciente compensado, que como les digo, son aquellos pacientes con cirrosis que van caminando por la calle y no tienen varices, no tienen ascitis, no tienen ictericia, nada más su hígado ya está fibrosado al grado 4, tienen un pronóstico de vida, de mortalidad a un año del 1%. Digamos que la mortalidad de la población general a un año es el 3%. Entonces, pues son aquellas personas que pues no van a morir por su enfermedad hepática ese año. El estadio 2, que aún está en una cirrosis compensada, son aquellos pacientes que tienen varices, no tienen ascitis, no han presentado encefalopatía hepática y no han sangrado, ¿sí? Entonces, esos son pacientes que también pocas veces están diagnosticados de una enfermedad hepática. Ellos tienen una posibilidad de morir de 3% al año. Ahora, la cirrosis descompensada. Está el estadio 3, que es las ascitis más varices. Y aquí son ascitis más varices que no han sangrado, ¿sí? Ese es un estadio 3. Pero un paciente que ya tiene sangrado por varices, ese es un paciente, eso ya lo marca como un estadio 4. Entonces, la mayor parte de los pacientes que nosotros vemos son pacientes estadio 3, estadio 4, y los pacientes estadio 1 o estadio 2, ellos ni tan siquiera muchas veces saben que tienen cirrosis, ni nosotros tampoco, si no se la buscamos. Y esto les puedo decir que ocurre tanto en pacientes bebedores como en pacientes con diabéticos que tienen cirrosis por esteatohepatitis y que nunca los hemos checado, ¿no? Y también puede ocurrir en pacientes con hepatitis C que están progresando y que ellos no sabían que estaban enfermos de hepatitis C y generalmente cuando nos llegaban al hospital, pues la doctora Escarela, el doctor Montiel, nos tocó ver esos pacientes que llegaban sangrando y que llegaban con ascitis y amarillos, bueno, ya totalmente descompensados. Pocas veces llegan los pacientes a urgencias con cirrosis compensada, porque pues ellos no tienen ese riesgo de muerte, ¿no? Entonces,
Y hablando sobre riesgos de muerte, entonces, ¿cómo clasificamos a estos pacientes? Los hemos clasificado este riesgo o esta evolución de esta enfermedad hacia en diferentes cosas, entonces con diferentes parámetros. Pero en 1964 surgió esta clasificación que hicieron el doctor Chait y el doctor, modificada por el doctor Pugh, ¿no? Que es el Child Pugh o el Child, sí, el Child Pugh modificado que se le llama. Y en 1964 él estaba haciendo hizo un trabajo porque él operaba cuestiones de hipertensión portal, aquellas derivaciones que se utilizaban hace muchos años, que ya no usamos ahora casi, y que entonces, como ellos operaban las varices sangrantes, pues querían saber qué pacientes podían operarse con mayor seguridad y cuáles no se deberían de operar porque se iban a morir de todas formas. Entonces, en el libro que él editó, que se llama El hígado y la hipertensión portal, en 1964, él describe por primera vez esta categorización en tres grupos, el A, el B y el C. Y ahorita que vamos a ver los parámetros, nada más les voy a decir cuál era el parámetro ahorita que él cambiaba, que era la valoración nutricional, y nosotros ahora utilizamos la albúmina como esa, digamos, expresión de la valoración nutricional. Y después el doctor Pugh, que lo modificó por la albúmina porque era de una forma más, digamos, fácil y era como un marcador del estado nutricio de un paciente con cirrosis, la corrigió al nivel de albúmina y esto ocurrió en 1973. Esta publicación sí se puede bajar en el PubMed o en alguno de los buscadores, ¿sí? Mientras que la anterior no, créanme que ayer me tardé como una hora tratando de buscarla para verla exactamente como él había descrito, pero no la encontré. Fue imposible entrar, pero esta sí. Entonces, esta es la clasificación de Child-Pugh y estos son digamos, sus parámetros. Son 5 parámetros. La bilirrubina, que puede ser, aquí esta gráfica me gustó mucho, se me hizo práctica, porque nosotros en México estamos acostumbrados a las medidas métricas, digamos, el miligramos por decilitros, gramos por decilitros, el INR o la prolongación de los segundos del tiempo de protombina. Pero de pronto llegan muchas veces laboratorios o vemos de otras partes, inclusive de aquí de México, que dicen milimoles por litro y gramos por litro de la albúmina, y entonces de pronto así como que uno o en alguna página tiene uno que poner para sacar algún valor, y entonces dice uno, wow, yo cómo convierto esto con esto. Hay páginas para convertir, pero este se me hizo así como más práctico. Entonces, son 3 valores de laboratorio y 2 valores clínicos. Los valores de laboratorio son la bilirrubina, la albúmina y el tiempo de protombina. Y los valores clínicos son la presencia de ascitis o el grado de ascitis y la encefalopatía hepática. Entonces, esto es bastante fácil. Esta es como una mnemotecnia que me enseñaron hace muchos años. Yo me acuerdo que cuando me la enseñaron a mí decía, bueno, es que cómo los acomodo, ¿no? Entonces, así acomódenlos, es más fácil. Es la bilirrubina, la albúmina y el tiempo de protombina y la ascitis y la encefalopatía. Entonces, aquí, y también esto a mí también se me hizo como parte de una cuestión de técnica. La bilirrubina en el grado 1 es menor de 2, de 2 a 3 y más de 3, ¿sí? Y la albúmina es más de 3.5, de 3 a 5 y menos de 3. Entonces el número 3 se repite bastante, como pueden ver. Y el tiempo de protombina, yo habitualmente lo hago como el INR porque es lo que es, digamos, la parte que siempre ya se reporta en los laboratorios, porque habitualmente es calcularle cuántos segundos es y tienes que ver cuál es el resultado y ver cuál es el normal. Es más fácil ver donde dice INR y ya lo lees luego. Entonces aquí es 1.7 a 2.3 y aquí es 2.3, entonces aquí es de 2 a 3, entonces 2.3. Entonces como que se me hizo muy
muy así esta parte del 2-3 en el INR para saber que allí ya es el grado 3, ¿no? La citis, obviamente ninguna para el primero, que son los pacientes que son compensados, ¿verdad? Podríamos decir, digamos, los 2 puntos que se controle fácilmente y pues la citis grado 3 pobremente controlada, así es como ellos lo describieron al principio, ¿no? Encefalopatía ninguna en grado 1, mínima en grado 2 y grado 3 avanzada. Entonces, la clasificación queda como A cuando tenemos de 5 a 6, entonces todos estos normales o uno de estos puede estar anormal, ¿sí? Pueden ser todos normales y tener asitis, poquita citis o haber tenido un episodio de encefalopatía o tener no a tener ni ascitis ni encefalopatía, pero tener la albúmina en menor de 3.5 o el INR prolongado. Generalmente el INR es lo que más lento lo que menos se va a perder, digamos. Es más rápido que la albúmina descienda. O la bilirrubina ligeramente elevada, ¿no? Y el grupo B, ahí vamos a ver de 7 a 9, y el grupo C, que son totalmente, esos ya son los mucho más avanzados de 10 en adelante a 15, ¿no? Que es lo máximo que podemos tener. Entonces, la ascitis descompensada es un Child-Pugh mayor de 7 o de 7 en adelante. ¿Y cómo lo interpretamos al riesgo de mortalidad? Ellos decían, por ejemplo, la interpretación de Child-Pugh es que la mortalidad perioperativa en un Child-Pugh A es del 10%, el Child-Pugh B del 30% y el Child-Pugh C es de 82%. Entonces, estos pacientes no se deben de operar, ¿no? Y la expectativa de vida dice, esto es en meses, ¿no? De 5 a 6, o sea, un Child-Pugh A de 15 a 20 meses. En la realidad, estos pacientes pueden vivir hasta 10 años bien controlados, ¿sí? Y digo, estando en este estadio A. El Child-Pugh B dice, es un paciente que debe ser candidato a trasplante porque su riesgo de mortalidad perioperatoria sobrepasa el riesgo de la cirugía de trasplante, que es el 20%. Entonces, por eso decimos que los Child-Pugh B son los candidatos ideales para trasplantarse, porque ellos se van a morir, muchos de ellos en un año, y ellos no lo saben, y ni nosotros tampoco sabemos cuáles van a morir, pero los podemos trasplantar y puede disminuir su mortalidad. Pero ya vimos que el trasplante tampoco es así como panacea, ¿no? Es una cirugía muy bonita, pero no es muy fácil de hacer porque no hay suficientes hígados para trasplantar. Y en puntos, los Child-Pugh C, pues esto sí es real. Los pacientes Child-Pugh C, dice, su vida su expectativa de vida es de 1 a 3 meses. En la actualidad podríamos decir que es de menos de 2 años. De los Child-Pugh B, menos, es alrededor de 5 años. Y los Child-Pugh C podrían vivir alrededor de 10 a 12 años cuando nosotros los encontramos en esto. Ahora, nosotros no sabemos cuando diagnosticamos eso, a no ser que nosotros hayamos llevado un seguimiento por más de 10 años de un paciente, nosotros no podemos saber en qué momento estamos incidiendo en esa cirrosis, si este es un A que ya se va a convertir en un B, o este es un B que ya se va a convertir en un C, ¿verdad? Entonces, pues bueno, digamos que por eso se dan estas cifras también, ¿sí? Y sin embargo, una de las críticas muy importantes por el Child-Pugh es que la citis y la encefalopatía son interpretativas, son subjetivas, ¿sí? No son parámetros. Por ejemplo, para mí podría ser, a pesar de que hay una clasificación, a mí podría ser, no tiene encefalopatía, pero el paciente tiene encefalopatía subclínica, y entonces alguien dice, pues yo le voy a decidir dar a la encefalopatía subclínica el punto de que es leve a moderada, y dices, pero no tiene, bueno, pero sí tiene, o sea,
si tiene o no tiene. Entonces, ese es el punto. Y en la citis, pues es una cuestión de percusión. Sobre todo es, o de plano, diagnosticarla con ultrasonido, pero entonces ya no sería una cuestión muy práctica. ¿Qué sucede? Que en los pacientes que son muy obesos no podemos detectar la ascitis. Una vez me han sucedido dos cosas así increíbles en la vida en cuanto al panículo adiposo. Una vez poniendo una gastrostomía. Habitualmente la gastrostomía nosotros tomamos un punzo largo, como esos del 16, digamos, para meter, y bueno, ya viene en el kit ahora, ¿no? Para meter la aguja, para meter la guía para la gastrostomía. Entonces, una vez metí así yo mi pulso del 16 y no veo, si como estás en el endoscopio, viendo por el otro lado, decía, pero ¿dónde está la aguja? ¿Y dónde está la aguja? ¿No? Y por más que la empujábamos por arriba, pues no había, no se veía. El paciente estaba tan obeso que necesitamos un trocar de 20 centímetros para poder poner esa gastrostomía. Y otra vez me tocó drenar ascitis de un paciente muy obeso. Igual utilicé un trocar de 20 centímetros porque no llegaba. Nosotros pensábamos que tenía mucha citis, no, el paciente tenía poquita citis, lo que tenía era un panículo adiposo muy grande. Esas dos cosas que me han pasado ahí en el hospital, así que imagínense. Entonces, bueno, finalmente quiero hablarles sobre el MELD, que es el modelo de las enfermedades hepáticas, ¿no? El end stage, el modelo de la enfermedad terminal de la enfermedad hepática. Que esto, originalmente, esto fue algo que hicieron en la Clínica Mayo, que ellos estuvieron viendo qué parámetros daban la supervivencia de pacientes con cirrosis para la colocación de los TIPS, que es la derivación portosistémica transyugular. Entonces, ellos encontraron que había ciertos parámetros que, que eran muy consistentes en la supervivencia y se validó como un predictor de supervivencia posteriormente en cirrosis y después, por lo mismo, un método de asignación de órganos hepáticos. Cuando se reunieron los expertos de trasplante y decidieron que ahora iban a trasplantar a los más graves y no a los más estables, porque un paciente más grave obtiene más beneficio de un trasplante. Y el riesgo de la cirugía sigue siendo la misma. Necesidad de trasplante hepático en falla hepática fulminante, también el MELD, en la actualidad lo utilizamos para cualquier cosa, ¿sí? ¿Y de qué se compone el MELD? Uno, así como intuitivamente diría, pues el Child-Pugh sin la citis y la encefalopatía, pues no. Aquí viene una cosa muy interesante y es como decimos nosotros en hepatología que el mejor amigo de un hepatólogo es el riñón. Entonces, es la bilirrubina, el INR y la creatinina. Esta es la ecuación original y ahora se le ha puesto el sodio, que eso nos indica también la vasodilatación tan extensa que tienen estos pacientes, ¿no? Y cómo el organismo está guardando el sodio. Entonces, aquí es importante calcular bien ¿cómo se llama? Esta ecuación. Aquellos pacientes que han estado dializándose, en donde es la creatinina, se le pone 4, no le vayan a poner más de 4 porque entonces la mortalidad va a ser así como que ya inmediata. Y de por sí esos son pacientes que se van a morir, ¿no? Y un paciente, bueno, todos nos vamos a morir, como les digo a ellos. Y un paciente que es menor de 1, un valor que es menor de 1, siempre se le debe de poner 1. O sea, la creatinina se le debe de poner 1 cuando es 0.7, 0.8, 0.4, porque si no da un valor más bajo, ¿sí? Y entonces aquí vemos la probabilidad de mortalidad. Esta es una ecuación que se da a 3 meses, pero también se puede predecir la mortalidad a 1 año, ¿sí? Y bueno, en pacientes que tienen un MEL 6, que es un paciente que está
compensado, digamos, que todos sus parámetros van a estar en límites normales. En la realidad, la mortalidad aquí dice que sería 20%, en la realidad es más baja, es alrededor del 2-3%, mientras que en aquellos pacientes, como van viendo que va subiendo por arriba de 14, ya es el 30%, que es el punto que nosotros debemos de referir un paciente con cirrosis para trasplante. Ese es el punto que se considera. Y pues el 20, por arriba del 27, pues básicamente la mortalidad es 100%. Pues cuando nosotros vemos un paciente que tiene alrededor de 30, digamos 27, 28, sabemos que ese paciente va a morir muy rápido, muy posiblemente en menos de 3 meses, y que si no se trasplanta en ese tiempo, el paciente va a fallecer. Entonces, esos son como que los pacientes que deberíamos de trasplantar más rápido, pero por desgracia eso no sucede. Sí, la mayor parte de ellos fallecen sin trasplante. Entonces, este es un trabajo de una doctora que, bueno, lo hizo con 2 doctores en España, pero ella está en México, que es Graciela Castro Narro, que fue presidenta de la Asociación de Hígado el año pasado y que ahora es presidenta, no, ya cambió también, también fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios Hepáticos. Y estos son la probabilidad de supervivencia a 3 meses en esta gráfica y los meses en lista de espera, dependiendo del MEL. Entonces, como pueden ver, un paciente que tiene un MEL de 11 a 15, que no deberían, básicamente estos pacientes son los que no deberían de estar en lista de espera. ¿Por qué? Pues porque a un año ellos muy poquitos se mueren, menos del 10%, a no ser que tuvieran otra condición que les hiciera morir, que pudieran fallecer. Y esos pacientes de 16 a 20 pues ya tienen una mortalidad como del 30%. Esos son los pacientes que más se benefician de un trasplante. Ahora, un paciente que ven aquí, la última línea, que es la más de 26, esos son pacientes que se nos mueren en lista de espera de un trasplante. Entonces, dependiendo del tiempo de espera en una organización que hace trasplante, en un hospital que hace trasplante, es como uno debería de asignar estos pacientes. Más de 26 son los que deben de recibir una asignación más rápida que aquellos pacientes con 16 o 20. Entonces, cuando en todos los hospitales hay, digamos, métodos de asignación para un paciente, nosotros sabemos que entre más alto sea el puntaje, el paciente debe de trasplantarse antes, ¿sí? Y creo que aquí con esto termino mi presentación, que estas son las generalidades de la cirrosis. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la cirrosis? El trasplante, ¿sí? Hasta este momento no hay, voy a dejarlo aquí, ¿sí? Que es una diapositiva importante. Hasta este momento no hay un medicamento antifibrótico. Y no me vayan a decir que la perfenidona, porque no lo ha demostrado. Por favor, esos ensayos clínicos no son controlados, no son unas cosas que hicieron aquí en México medio terribles, pero no son buenos, no tienen buenos diseños, ¿sí? Entonces, no hay un medicamento antifibrótico hasta este momento. Digamos, lo que hemos optado es tratar las causas que son tratables, como por ejemplo la hepatitis B y la hepatitis C. Sabemos que pacientes que tienen cirrosis se les da tratamiento para hepatitis viral, esos pacientes se controlan, ¿sí? Entonces, y muchos van sufriendo o no sufriendo, yo creo que eso es una alegría, ¿verdad? Se va deshaciendo la fibrosis poco a poco y hay pacientes que han estado en lista de espera, que se han quitado de lista de espera, sobre todo los de hepatitis B, porque mejoran de una manera muy impactante. Los de hepatitis C van mejorando más lentamente, pero también van mejorando. Y otras causas de cirrosis, pues realmente que les dé uno un medicamento antifibrótico no hay. Ojalá pronto haya, y pues esos son motivos de muchas investigaciones a nivel mundial, pero pues por el momento las únicas causas, la que también es
¿cómo puede ser esto que sí es en algunas personas, que cuando los alcohólicos dejan de tomar, el hígado empieza a mejorar? Entonces, tal vez mejore más dependiendo de algunas características genéticas que yo no estoy tan familiarizada con ellas, pero posiblemente entre ellas pudiera estar PNPLA3 en el tema de hepatitis alcohólica, pero sí es muy interesante que esta condición puede mejorar si el paciente deja de tomar. Entonces, esas son las 3 condiciones, pero son las más importantes, como pueden ustedes ver, a nivel mundial por causas de muerte de cirrosis. Entonces, si nosotros controláramos esas 3, ¿qué es lo que hemos estado viendo en esa gráfica que les presenté muy al principio, que es esta aquí, ¿no? Cómo ha ido disminuyendo la cirrosis por estas causas, por alcohol, hepatitis B y hepatitis C, mientras que las otras causas han permanecido más o menos estables. Entonces, esta meta de la Organización Mundial de la Salud de acabar con la hepatitis C era dentro de, en este año tal vez, pero a lo mejor dentro de 10 años, que ya se movió la fecha, ¿verdad? Es algo que va a impactar de forma muy importante en esta mortalidad, como ya se empieza a ver que a pesar de haber más personas que mueren, realmente las cifras van en descenso, ¿sí? Pero la siguiente epidemia, como dicen, es la del hígado graso, que ha permanecido estable en los últimos 20 años, pero esperemos que sí podamos tener un impacto. Con que tengamos impacto en estas primeras 3 causas, va a ser algo que va a ser importante para nuestra sociedad y para los sistemas de salud, ¿sí? A ustedes ya no les tocó ver, o yo creo que no les ha tocado ver, tal vez, cómo llegan los pacientes con cirrosis por alcohol, sangrando con ascitis y que han estado bebiendo 2 o 3 días antes. No sé, bueno, eso yo me acuerdo que lo veía cuando era interna y R1 y R2 y la verdad es que sí le marca a uno cómo es posible, ¿no? Esta enfermedad. Pero pues eso es todo. No sé si tengan alguna otra duda o tengan alguna duda. Gracias. Doctora, creo que en el salón no hay dudas. Bueno, ok. Les mandé algunos artículos de patologías específicas. Les mandé de cirrosis biliar primaria, de hepatitis autoinmune y creo que les mandé algo más, pero les mando algunos reviews de hepatitis C y hepatitis B, pero creo que esto cubre bien lo que es cirrosis. No sé, doctor Montiel, si usted quiere que exploremos algo más. O alguno de sus tutores, alguien que quieran algo que no. No, yo creo que estamos de acuerdo, Laura. Ok, doctora. Gracias. Bueno, ándale. Nos No, vemos. gracias a ti. Bye. Hasta luego. Nos vemos mañana. Mañana. Déjale entregar, bueno,